Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en este día del trabajo, donde sí estamos trabajando para llevarle a usted información. Soy Juan Carlos Barajas. El tema que nos ocupa el día de hoy son las suplantaciones de personalidad, delitos a través de redes sociales, delitos cibernéticos y todo lo que esto está involucrando, que crece de una manera bastante rápida. Para hablar de ello me acompaña Andrés Velázquez, él es investigador digital y profesor del INACYPE. Le doy la bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Carlos, un gusto, gracias. Créeme, es un tema fascinante y muy importante. Antes, hace algunos años, hablábamos de que a uno le podían robar su número de cuenta y su NIP, su clave de 4 dígitos para sacarte tu dinero o te falsificaban la tarjeta de crédito. Hoy pasa igual, pero a través de la red, a través de internet. ¿Qué tan grave es? Pues es grave, sin embargo, es una situación que ha estado sucediendo y que es un reflejo de la vida real. Así como en la vida real existen fraudes, existen abusos, existen a lo mejor una difamación, una amenaza, pues estamos empezando a ver que todo esto está tendiendo hacia las redes. ¿Cuál es la dificultad? De que muchas veces estas redes no están controladas, o la misma educación que tienen las personas que hacen uso de estas redes, que no saben cuáles son las implicaciones, como el subir información o algunas otras cosas que podrían llegar a estar hablando. O sea, podemos caer en el supuesto de que una persona en una red social mete datos confidenciales, digamos, bancarios. Podría suceder. No, y se nos olvida que como usuarios de estas redes, pues creemos que estamos entre puros amigos. Por lo tanto, subimos información o más información de la que deberíamos. ¿Qué tipo de problemas, por decirlo de algún modo, de fraudes, no sé si llamarlo delitos, se están cometiendo a través de la red de internet y de redes sociales? Cuando hablamos de delitos informáticos, normalmente estamos hablando de aquellos que son cometidos por medios de telecomunicaciones o cuando el fin de la comisión del delito es algo que está contenido en un sistema. Serían las dos formas. De tal manera que muchas tipificaciones que existen actualmente, como es fraude, pues se podría llegar a cometer por medio de internet y sigue siendo un fraude. O sea, a ver, ¿están suficientemente tipificados los delitos cometidos a través de internet o a través de redes sociales? ¿O como que andamos ahí en eso? Es un proceso. O sea, lo que ahorita tenemos es muy poco. Sin embargo, es vasto para poder llegar a iniciar. El gran problema que normalmente estamos nosotros viendo es que cuando hablamos de redes sociales, estos sitios se encuentran fuera de nuestro país, lo cual hace que no está dentro de una jurisdicción mexicana, por ejemplo. Aun cuando afecte a un... Aquí pues, a un nacional. A nosotros, pues, ¿no? Claro. El problema es de que el servidor se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos y ese servidor pues, es controlado por una legislación que no es la de México. La legislación, hablando de esto, ¿qué tan adecuada está a lo que está sucediendo ahora? Normalmente la legislación siempre se queda un poquito rezagada. Ya veíamos, por ejemplo, con radio y televisión, la legislación databa de los 40s. ¿Pasa lo mismo con internet, con redes sociales, con delitos cibernéticos, con todo esto? Prácticamente no existe nada orientado directamente a las redes sociales. No hay algo que diga que a la persona que sube información a una red social, precisamente por ese gap que existe, ¿no?, entre lo que actualmente se está sucediendo y que hoy se llama de alguna manera y que la legislación trata de alcanzarlo, pero después este delito o este acto puede llegar a cambiar de nombre y pues la legislación no estaría actualizada para ello. Es un tema que a lo mejor la comparación más común que hacen conmigo es ¿por qué en Estados Unidos sí hay legislación y en México no hay? Bueno, pues hay que entender que es un sistema legal completamente diferente. En Estados Unidos es basado en una precedencia y el juez toma una decisión, a diferencia de en México, en América Latina, donde tiene que estar tipificado. Que eso incluso, por ejemplo, deja ciertas dudas. En el caso, por ejemplo, de robo, si yo te robo información de tu laptop, de tu computadora portátil, bueno, si vemos la tipificación de robo es la ausencia de. Si yo la robo, la sigues teniendo. ¿Es robo? La información, en ese caso estamos hablando no de bienes materiales. Exacto. Estamos hablando de bienes pues, no intangibles. Sé, intangibles. Dime una cosa, la información es un bien. Hoy en México la información se considera un bien para que yo te pueda decir, ese me robó mi información. ¿O no hay? Es un tema muy complicado porque en México no existe un bien tutelado hacia la información. Es decir, la información no es algo que yo pueda llegar a decir, me robaste esta información. O sea, la información no es un bien. No es un bien. O sea, no es ante como, la ley. Ante la ley, claro. No es como un teléfono, como una silla, como un algo. Es un algo ahí, pero no es un bien. No es un bien directamente, o sea, cuando lo hablamos de una forma purista. Claro. Sin embargo, bueno, la legislación habla acerca de robo de secretos industriales, robo de información. En ese caso, bueno, sí es algo, ¿no? Pero que tiene que cumplir con ciertas características. Habría que legislar un poquito al respecto. Pero, por ejemplo, si una persona
a través de una red social suplanta la personalidad de alguien más, olvídate si es un fraude o no, para molestar al vecino, para hacer un bullying, para mortificar a una expareja. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué se podría tipificar? ¿Cómo se podría tipificar y sancionar después? En México sería muy difícil. Muy difícil. A nivel federal. Existen algunos estados, como es el caso del Distrito Federal, donde sí ya existe una tipificación hacia eso. Sin embargo, bueno, uno de los grandes retos como tal es poder llegar a probarlo. Porque una cosa es de que lo que yo digo y otra cosa es poder llegar a probarlo. Claro, viene ahí la complicación, platicábamos fuera de cámara, de que, por ejemplo, en una red social tú te puedes llamar Andrés o te puedes poner un nombre cualquiera. Entonces, ¿contra quién recaería una responsabilidad si no se sabe quién es ese alguien? ¿Por ahí va el problema? El problema va más allá. No solo el hecho de que alguien suplante una identidad, sino la forma en cómo vamos a realizar la investigación, cómo se presentan las pruebas de tal manera que sean íntegras y cómo el juez puede llegar a darle el peso que debe de ser para esa prueba. Eso me suena que debe ser complicado. Primero, ¿cómo reúnes pruebas de un delito cometido a través de red o de internet? Nosotros que llevamos más de 10 años en este medio, es muy interesante cómo, gracias a lo que vemos de las series estas de búsqueda de evidencia y demás, nos dicen que somos los CSIs de las computadoras. Precisamente es lo que hacemos. Buscamos esas pequeñas huellas que van dejando en esas pequeñas cajas negras que nosotros llamamos computadoras. Ahí puedo llegar a saber cuántas veces has conectado un USB, cuándo te logueaste, cuándo te navegaste, ¿A dónde? ¿Con quiénes? Toda esa información está ahí. El tema es de que va dejando huellas en diferentes lados, no solo en tu computadora, sino en el proveedor. Del proveedor, a lo mejor en internet, y en el internet a otro proveedor. Ese problema recae en que ese proveedor se contacta con alguien más que a lo mejor está dentro de otro país. Y la cooperación internacional a veces no existe. O es muy lenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de no sé, hablamos de Facebook. Por ejemplo. Una red social que es muy utilizada en nuestro país. En el caso de Facebook, si tú quieres solicitar información, necesita para una autoridad. Tal cual, para una investigación investigación. Tú les hablas, oiga, yo quiero información para una investigación judicial. Yo no podría, tendría que ser una autoridad. Tendría que generar una orden judicial para, utilizando un tratado por cooperación mutua, enviarlo a Estados Unidos, que tiene una duración de 1 año hasta 1 año y medio en que nos contesten. Si es que encontraron la información. Si es que la encontraron. O sea, es muy complicado, muy largo. Es la parte que estamos tratando de trabajar en conjunto con las autoridades. Por ejemplo, México debería, a nuestro punto de vista, firmar o adherirse al convenio de Budapest, que establece los protocolos para la cooperación internacional. Ahora, por un lado está la complicación pues, de obtener las pruebas con estos lapsos tan grandes de tiempo que puede haber entre que me dan o no me dan la información que requiero. Vamos a suponer que ya la tenemos. Los ministerios públicos, quienes integran las averiguaciones previas, están suficientemente sensibilizados en este momento para, pues estás manejando cosas intangibles prácticamente. ¿Sobre eso poder fincar una investigación? Depende. Y va a depender de que si ya tuvieron una experiencia previa, pero la mayoría nunca han hecho una investigación o nunca han obtenido ese tipo de pruebas. Asumo que debe de ser un poco más familiar para personas en grandes centros urbanos que en comunidades más lejanas. Y son factores como el hecho de que si tienen hijos, a lo mejor los hijos son los que les platican, o que sean jóvenes, ¿no? Entre más jóvenes sean los ministerios públicos, a lo mejor tienen más acceso, pero nos ha tocado casos donde el Ministerio Público solo ha visto computadoras en una televisión o en una película, ¿no? Entonces no sabe ni siquiera cómo operarla. Tuvimos un caso en particular donde nos pidieron apoyar en una orden judicial, en un cateo, y a la hora de ejecutarse el cateo regresa la gente operativa y nos dice, pues ahí están sus equipos, y lo único que nos trajeron eran monitores y teclados, no el CPU, no el disco, donde está el disco. Y obviamente la primera reacción es, bueno, ¿qué estabas pensando, no? Pero tampoco hay que de alguna manera entenderlo, ¿no? Si no tienen acceso a una computadora, si no saben qué es, ¿cómo meto información en una computadora? Falta capacitación, evidentemente. Sí. ¿Qué tanto ha avanzado la capacitación? Bueno, ¿qué tan sensibilizados anda el Poder Judicial de que esto se requiere ya? Ha habido muchos cambios. Yo llevo más de 10 años dedicado a esto. Hace cerca de 8 años yo solicité al Consejo de la Judicatura el poder llegar a ser un perito especializado en cómputo forense, que es la disciplina que nosotros hacemos. Y me contestaron que esa disciplina no existía.
en aquella época, ¿no? Claro. Ahorita poco a poco hemos estado teniendo acercamientos, esperamos que esto pueda llegar a cambiar. Y ¿Hoy existe ya sí, o todavía no? Todavía no existe. Todavía no existe. No como tal. Ahora, sí existe en otros países, evidentemente. Sí, o sea, lo que pasa es de que cómputo forense, a diferencia de una dictamen pericial en informática, por ejemplo, sí cambia en la forma, ¿no? En la forma de que el informático como tal a lo mejor habla acerca de software, acerca del uso de la computadora, y acá ya sobre actividades específicas sobre un equipo de cómputo, un teléfono celular o cualquier cosa que tenga una memoria. Claro. Andrés, ¿te parece? Vamos a ver otro reportaje que preparamos al respecto y seguimos platicando de esto. Con mucho gusto, Juan Carlos. Ahí lo tiene, el tener a buen resguardo nuestra información a través del Internet, a través de las redes sociales, es un tema muy complicado y es cultural. Es un tema de educación. De educación. Yo lo voy a poner como de educación. De hecho, hay una frase que a mí me ha marcado desde que inicié en esto, que dice, el problema actual de la seguridad de la información es un problema del usuario, no de tecnología. La tecnología funciona. La tecnología, hablando solo de tecnología, ¿es suficientemente segura? Puede llegar a permitir a que los riesgos se minimicen. El gran problema, yo creo, es de que, por ejemplo, cuando éramos nosotros pequeños y caminábamos en una acera, nuestros padres nos dijeron que si venía alguien sospechoso, pues cambiarnos. Claro. ¿Quién nos ha enseñado cómo navegar en Internet? Claro. Dónde darle clic, dónde no darle clic. Igual pasaba, por ejemplo, con la información. Ahorita los menores, e incluso los mayores, ponen su número de celular, cuentas bancarias, todo en las redes sociales. Ahora, los menores, mal que bien, tienen un poquito de información, a lo mejor no formal, pero bueno, con sus problemas, con sus falta de cuidado muchas veces, pero bueno, ahí está. Los papás de estos menores, que serían en algún momento los orientadores, son los que requieren más orientación. Y los padres de familia son los que en algún momento dicen, tengo miedo de eso, no me acerco. Y muchas veces piensan que estos equipos, estas computadoras son niñeras, cuando realmente no lo deben de ser. Claro. Yo creo que tiene que ser igual como nosotros con la televisión. Tener rangos, no sé, si terminas tu tarea vas a tener una hora de acceso a Internet. Estarlos monitoreando, ¿no? Las computadoras no dejarlas en los cuartos de los menores, sino dejarlas en pasillos para estar pasando. Y yo creo que un punto muy importante que debemos de hacer es involucrarnos. A lo mejor nosotros no sabemos acerca de Internet, no sabemos qué es una aunque mensajería. no sepas Entrarle, pero de una manera hasta un poco poniendo al menor de que quiero que tú me expliques. Quiero que me expliques cómo utilizar Facebook. Ayúdame a crear mi perfil. O sea, que un chamaco te ayude a ti. Para entender. Claro. Y ahí uno también puede llegar a ver cómo está él entendiendo esa tecnología. Claro. Para poder llegar a decirle, oye, ¿y aceptas a cualquier amigo? Claro. Entonces de esa manera puede llegar a haber una comunicación. Una mejor comunicación. Lo mejor es hablar con ellos. Claro. ¿No? Ahí mismo puedes preguntar, oye, ¿tú qué información estás poniendo? Exactamente. O sea, hacer sentir al joven o al chavo de que pues, es mi maestro del Internet, y al mismo tiempo como irle haciendo ciertas preguntas para que él vaya entendiendo algunas cosas. Para igual ir descubriendo que hay que tener cierta prudencia. Al igual cuando nosotros éramos pequeños y alguien hablaba a la casa y nos dijeron nunca des tu nombre completo, nunca des tu dirección, hacer lo mismo con ellos, ¿no? Claro. Ahora, eso bueno, en cuanto a los menores, ¿cómo le podemos hacer nosotros para protegernos de diferentes situaciones? De un fraude mayor, de una extorsión de cualquier índole, de un bullying, de un acoso, de un... Es un tema muy interesante porque cuando estamos en Internet, como lo comentaba al inicio, confiamos de todo el mundo. Si yo llegara a tu puerta y te tocara y te dijera, oye Juan Carlos, te tengo un preciazo de un nuevo Dame teléfono, chance de pasar y te digo... Pues no me vas a dejar pasar. Claro. Y quizá, aunque tenga yo rebajado al 50% el teléfono celular más nuevo que exista, pues lo dudas. Vas el con problema reserva. es de que no dudas cuando estás en Internet. Claro. Tratemos de que, por ejemplo, no está mal el comprar en línea. Nada más hay que cerciorarnos de que vamos a comprar en sitios que tienen una reputación, que si en algún momento existe algún fraude tenga dónde ir a reclamar. O sea, conviene entonces ir, por ejemplo, en el caso del comercio electrónico, a sitios probados. Sitios probados o sitios donde tú puedes llegar a tener una comunicación tanto previa como después de que suceda, y que puedes llegar a estar seguro que puede llegar a denunciarlo de alguna manera, ¿no? A veces a través de Internet, estando uno navegando, pues te llegan los sitios como que se abren ventanas solitas
y te llega desde una encuesta Ujú. hasta una página para adultos. O actualiza, tienes un virus, actualiza tu... Tienes un virus, Ajá. actualízate estos famosos correos. ¿Qué hacemos con esta información, con esto que nos llega de pronto? Ahorita hay pues una oleada de estos sitios donde aparece una página que dice: hemos detectado que tienes un virus, da clic aquí. Al darle clic, lo que estás bajando es el virus, no te está actualizando el antivirus. Ok. Entonces lo que hay que hacer normalmente en esas situaciones es cerrar la ventana, pero no cerrarla desde el botón que dice cerrar dentro del contenido, sino de la X que De la aparece en la Ujú. superior derecha en el caso de Windows, superior izquierda en el caso de Mac, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que permite llegar a una infección. Normalmente los virus, en su mayoría, aunque no son todos, para que puedan llegar a tener una afectación hacia la computadora, que hoy se llaman gusanos, necesita una interacción de un usuario. Entonces somos nosotros mismos los que lo hacemos. Solito no te va a pasar. Hay muy pocos casos que llegue a suceder así. Ok. Ahora, por ejemplo, si nos llegan los ofertones, participa, te vas a ganar una tableta electrónica. Es más o menos el mismo caso, ¿no? Le das el clic y en el mismo procedimiento se baja un virus. Si tú estás en el tráfico, en un alto, y yo llego y te pido la información tuya para poder llegar a meterte a una... No, claro. O sea, es lo mismo. Fíjate, hace un tiempo platicábamos con un agente de la policía cibernética, nos hacía un similar que me parece muy interesante. Cuando tú estás en casa, pues no le abres la puerta a todo el mundo, No. obviamente. En algunos casos le abres la puerta a alguien y pasa a la sala, pero no pasa a la recámara. O en algunos casos llega alguien de Comisión Federal y hablas a la comisión para verificar que te Claro. mandaron a alguien. O sea, con ese cuidado hay que llevar también las redes sociales. Los bancos, por ejemplo, nunca van a enviar un correo electrónico a nuestras cuentas pidiéndonos información. Claro, pero ellos la tienen, de hecho. Ahora, la gente común y corriente, ¿puede buscar asesoría en algún lado? ¿Puede aprender de esto? ¿O está reservado más hacia la autoridad? No digo que no sea importante, es importantísimo que la autoridad se sensibilice. Pero un usuario común y corriente lo puede tener. Pueden llegar a buscar mucha información en Internet. En Internet, a final de cuentas, así como a veces lo satanizamos en el tema de que puede llegar a suceder algo, yo creo que tiene más cosas buenas que malas. Sí, claro. El poder llegar a buscar acerca de cómo proteger, cómo aprender cómo funciona un virus, un gusano, todo esto es posible, ¿no? Sin embargo, bueno, yo lo que les recomiendo también es de que utilicen las tecnologías para aprender más. En el caso de Twitter, sigan a las personas que pueden llegar a darles consejos. En mi caso, @cibercrimen, pueden llegar a encontrar que les estoy diciendo, cuidado con esto, está pasando esto, actualicen de esta forma, ¿no? Ahora, en principio me parecería que es un panorama un poquito adverso. Tenemos poca información, el riesgo es alto en este entendido de desconocimiento. ¿Hay algo que nos dé esperanza de que, bueno, todo está perdido? Yo creo que muchas veces ese miedo, ese tema de verlo como es que el Internet es malo, muchas veces es porque no tenemos esa educación y no nos hemos acercado o tomado ese tiempo de decir, a ver, voy a aprender a cómo navegar en sitios seguros o cómo hacer compras en línea. Voy a revisar mi perfil, algo tan sencillo. Yo lo que les propongo a todos ustedes que nos están viendo es, entren a su Facebook ahorita y configúrenlo de tal manera que solo sus verdaderos amigos tengan acceso. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Por ejemplo, en una red social, en el perfil que comete el propio usuario. Publicar más información de la que debería. O sea, puedes publicar tu nombre, pero no tu nombre completo. No pondrías tus 2 nombres, tus 2 apellidos. Claro. O sea, pon simplemente como te llaman. Tu nombre de pila o como quieres que te conozcan. Exactamente. No pondrías tu dirección. No poner tu dirección, no subir información que pueda llegar a vincular a donde te encuentras, o fotografías. Hay algunas redes sociales de texto, de mensajes, de fotografías, que tienen una opción de marcar tu ubicación. Geolocalización. Su geolocalización. ¿Esta es conveniente o no lo es? No lo es. Y no lo es porque a final de cuentas, pues somos personas, somos entes que somos recurrentes en nuestras acciones, de hábitos. O sea, pueden llegar a saber dónde están. Puedes llegar a saber los hábitos de movilidad de una persona. Sí. Ahora, últimas recomendaciones que nos quieras hacer, Andrés. Pues yo creo que el que todo el mundo esté consciente en que es una gran herramienta, claro, en que hay que saber cómo utilizarla, y si la utilizamos de buena manera podemos llegar a evitar ir a bancos, evitar hacer muchas cosas que físicamente tendríamos que hacer. Nos puede facilitar mucho. En una enorme proporción. Evitarse una fila, evitarse conocer un museo.
por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que podríamos llegar a hacer, ¿no? Conviene entrarle a estos temas, entrarle sin miedo, con la cautela que requiere el caso, pero es una buena opción. Éntrele @cibercrimen, Así que es. es la cuenta de Andrés en Twitter, y seguramente se va a llevar algunos consejos muy importantes que serán de utilidad. Andrés, te agradezco mucho. Juan Carlos, un gusto, gracias. Muchísimas gracias, y gracias también a usted por habernos acompañado. Esta conversación estará disponible en nuestro sitio de internet, aztecanoticias.mx, para que la pueda consultar más adelante. Yo soy Juan Carlos Barajas, pase una excelente tarde, continúe con su día de asueto. Nosotros trabajamos para usted. Nos vemos mañana.